Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio del podcast de Datola. En esta ocasión vamos a iniciar el curso, ¿no?, con este podcast de septiembre, con un tema que digamos que nunca logramos superar, ¿no? Digamos que es esa asignatura pendiente que siempre tenemos y que no acabamos de evangelizar a todas las personas que utilizan los datos. Una duda recurrente que muchas veces se convierte en la pesadilla de los analistas digitales, ¿no? Y es la discrepancia de datos entre los distintos sistemas de medición. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el responsable de marketing que de repente llega con sus datos de la última campaña de Facebook y dice, según Facebook hemos tenido 2.000 ventas este mes. Y según Google Analytics hemos tenido solamente 500. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Probablemente este sea uno de los ejemplos más típicos y a todos los que os estéis escuchando se os ocurrirá la respuesta al momento, pero hay otras veces que, bueno, que las discrepancias son un poquito más complejas de ver. Entonces, hoy queremos abordar este tema y hablar un poco de, bueno, de cómo nos enfrentamos a este tipo de preguntas que suelen ser recurrentes, y cómo lo vivimos y lo incorporamos en nuestro trabajo y en nuestro día a día. Para ello tenemos hoy con nosotros a Bryce Calvo y a Pablo Visos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola Eva, muy buenas. Hola Eva, ¿qué tal? Muy bien. Supongo que, bueno, deseando hablar de este tema que siempre nos persigue, ¿no? Contadme un poco vuestra experiencia. ¿Cuáles son las principales dudas de discrepancias que os suelen llegar, ¿no? Me imagino que muchas de este tipo, como la que acabo de decir, no hay proyecto, que no existe ningún proyecto en el que no venga alguien a preguntarnos por estas cosas. ¿Qué otros tipos de discrepancias os habéis encontrado vosotros? A ver, sí, como dices, es uno de los principales motivos de conflicto, sobre todo en épocas de mucha venta o bueno, en esos meses o periodos que son muy top, ¿no? A la hora de un negocio en particular. Y es cuando empieza el nerviosismo, porque claro, en unas fuentes te está dando unos datos, en otras te dicen otras cosas, ¿no? Y bueno, la gente al final justifica su trabajo pues en base a los resultados. Y si esos resultados discrepan, pues muchas veces puede dar la sensación de que no se esté recogiendo correctamente, de que sean datos erróneos, ¿no? Cuando la mayoría de las veces no es que sean erróneos, simplemente son diferentes. ¿Por qué? Porque creo que hay una cosa que es muy importante, que es entender de dónde proceden esos datos o cómo llegan los datos a esa fuente, ¿no? El ejemplo que acabas de poner tú de una plataforma de marketing comparado, pues por ejemplo, con una plataforma de analítica que te recoge de forma más completa los datos, es muy habitual. Otra muy corriente también pues es la comparación con eso, con un Google Analytics o Adobe Analytics con los propios CRMs o con los propios ERPs donde se recopilan pues la información de los usuarios, de las compras reales, donde está después todo conectado con la logística, y etcétera, etcétera, pues también hay una discrepancia, ¿no? Y es otro de los motivos principales de, oye, ¿por qué me estás diciendo que desde este canal llegan tantas visitas y se hacen tantas ventas y tantos ingresos y desde este otro canal estas otras ventas? Y si sumo todos los canales y todas las ventas que tú me estás diciendo, no llegan a las que tenemos aquí, ¿no? Eso pasa. A veces pasa cuando te fijas en la plataforma o en cada una de las plataformas por separado, a veces pasa lo contrario. Si sumo todas las compras de todas las plataformas de marketing que tengo, de Facebook, de Google Ads, de Bing, al final me están dando más ventas de las que realmente hemos procesado. ¿Cómo es posible? Bueno, pues que ahí está el truco, ¿no? De que realmente cada una de ellas pues recoge de una forma diferente y hay que entender lo que te está diciendo cada una de ellas. Y me parece muy interesante una cosa que has dicho al principio, que es que estas discrepancias, sobre todo cuando estamos en periodos, digamos, sensibles, ¿no? O donde hay cierto nerviosismo en la empresa y demás, pues que pueden generar em, desconfianza de los datos que se están utilizando. Y bueno, y todos sabemos
que realmente, como acabas de decir, puede ser por cómo se están recogiendo los datos simplemente o cómo las herramientas procesan esos datos, ¿no? Sucediendo cosas como las que dices. De repente nos vamos a todas las ventas que me da Facebook, que me da AdWords y que me da LinkedIn, bueno, o la plataforma que sea, y no coinciden o suman más que las ventas reales que he tenido, ¿no? Porque al final, por las distintas cosas, ¿no? Por los modelos de atribución, por el procesamiento de los datos y demás. ¿Cómo podemos em, afianzar y, digamos, eliminar esas dudas sobre la calidad de los datos? Porque muchas veces lo que pasa es, yo no me fío de esto, yo no me fío de Google Analytics, yo no me fío de los datos que tengo, yo sé las ventas que he tenido, que es mi dato real y verdadero. ¿Cómo podemos hacer para convencer a los stakeholders al final, a la gente que está utilizando los datos, convencerlos de que lo importante son las tendencias, ¿no? Porque al final es eso, lo importante es que si estamos subiendo en ventas, ¿no? Pues que estemos subiendo en ventas en todas las, digamos que todos los datos me digan desde todas las plataformas que estoy subiendo, ¿no? Por ejemplo, si Facebook me está diciendo que estoy subiendo, que en Google Analytics, cuando vaya a ver las ventas desde Facebook, que también efectivamente estén subiendo, ¿no? Y que esas tendencias sean más o menos iguales. ¿Cómo podemos hacer para convencer y para hacer entender de alguna forma que eso es lo que sucede? Es complicado. Creo que al final aquí es un poco un trabajo, un ejercicio a nivel más organizativo, de sea Google Analytics, sea la herramienta que sea, digamos que hay que tener una herramienta, digamos que sea como core. Y a partir de ahí, pues entender pues sus métricas, cómo funciona, cómo recopila esa herramienta los datos, cómo los procesa y a partir de ahí, digamos, trabajar en esa estrategia y entender un poco. No es fácil las diferencias entre esas discrepancias entre las diferentes herramientas. Pero lo que no podemos es, dependiendo de en qué día de la semana estemos o con qué departamento estemos, dar como ganadora a la que más nos convenga, porque al final, como analistas, eso es nuestra muerte. O sea, la clave aquí sería un poco eh, tener una herramienta de referencia, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tráfico y ver cómo, desde qué canales de tráfico nos llegan los usuarios, hacerlo siempre pues desde Google Analytics o desde la App Analytics o desde la herramienta que sea, pero tener siempre como los mismos criterios, ¿no? No andar cambiando, hoy los pillo de Facebook, mañana los pillo de LinkedIn o los pillo de donde sea. Esa sería una de las claves, ¿no? Para mí sí, para mí sería uno de los puntos, de tener una herramienta a la que poco a poco y con esfuerzo darle esa credibilidad, ya sea Google Analytics, ya sea una base de datos, ya sea el CRM, sea cual sea, pero una. Sí, una que sea la que utilicemos. Porque con estas cosas, muchas veces lo que pasa precisamente, creo que igual también habría que hacer un poco de evangelización previa a todos los niveles de todos los departamentos, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que hay una reunión general con distintos directores de distintos departamentos, que cada uno lleva sus datos para presentárselo al director general y no coinciden por ningún lado, ¿no? Y entonces el director general se queda con un lío que dice, ¿yo a qué hago caso? ¿A lo que me dice el de social, a lo que me dice el deseo? ¿A quién le hago caso? Eso es un trabajo quizás que deberíamos hacer desde un inicio, ¿no? No sé, ¿cómo podemos desde el principio, cuando la empresa empieza a utilizar los datos, evangelizar a la gente para que, bueno, para que todos utilicemos la misma forma de medir, ¿no? Y tener esa herramienta de referencia que tú dices, ese sistema de referencia. Sí, yo creo que aquí serían dos pasos, ¿no? Dos pasos previos a todo esto. El inicial de todo sería la formación, ¿no? Intentar hacer, bueno, a toda la gente que tenga relación con ese tipo de herramientas, tanto de marketing como de analítica, como los CRMs y ERPs, etcétera, pues que realmente se entienda bien lo que se está recogiendo, lo que nos están diciendo esos datos. ¿Qué significa una compra de una transacción en Analytics? ¿Qué significa una conversión en Google Ads? ¿Qué significa un purchase en Facebook? ¿Vale? Que realmente nos está diciendo cada uno, porque nos dicen cosas diferentes realmente, ¿no? Ahí entran en juego pues esos modelos de atribución, etcétera, ¿no? Y la forma en la que recolecta la información las distintas herramientas.
Entonces, una vez sepamos eso, entonces yo creo que se empieza a ser consciente de que es necesaria esa planificación previa a la hora de definir esos indicadores, ¿no? Porque aquí muchas veces lo que intentamos hacer pues, es conseguir ciertos objetivos. Pues en Facebook vamos a invertir tanto dinero, ahí está claro, ¿no? La inversión sí que creo que es como una de las métricas más comunes en todo y la menos discrepancia hay, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que te dejas lo que sale de tu bolsillo sabes lo que es, sea en Facebook, sea en Google Ads, sea en la plantilla que tenga el CEO que haya decidido en una reunión y la haya escrito si nos vamos a invertir eso, y ahí no hay duda. La duda es qué sucede con esa inversión, ¿no? Si realmente cuántas visitas nos trae. Bueno, pues Facebook te va a decir una cosa, Google Analytics te va a decir otra. ¿Cuántas compras? Pues también, ahí va a haber diferencia, ¿no? Y sobre todo, el coste por adquisición, ¿no? Que muchas veces es la relación de esto. ¿Cuál es el indicador que vamos a tener en cuenta? Vamos a hacer el coste por adquisición. Vamos a tener en cuenta las ventas reales que nos está diciendo nuestros sistemas internos que nos dicen cuánto ha comprado cada usuario o qué productos o qué ingresos hemos tenido. Vamos a sacarlo simplemente de Google Analytics y vamos a compararlo con las visitas porque creemos que no pervertimos a coger una métrica de un sitio y otra métrica de otro. Lo vamos a pillar de la propia plataforma donde hemos hecho esa inversión, como puede ser un Google Ads y tal, y sabiendo ya cómo mide y ya buscando estos indicadores que definimos previamente, podemos decidir cuáles son los objetivos de cada indicador. Pues bueno, pues aquí el coste por adquisición que tenemos que tener para cumplir objetivos marcados para este trimestre, pues tiene que ser de 30 euros, por ejemplo, ¿no? Seguramente en CRM sean 25 y si lo miramos en Google Analytics lo mismo, pues a lo mejor son 40, ¿vale? Pero lo hemos definido. Mirando solo esta plataforma, después de haber estudiado bien cómo se recolectan los datos en cada una de ellas, pues hemos decidido en esta plataforma tiene que ser tanto. Y yo creo que con esa planificación previa sería, y esa definición de indicadores previos, sería la manera de poder darle seguridad, ¿no? a los distintos stakeholders, como decías, de que realmente hay que saber interpretar los datos y que realmente, aunque haya discrepancias, esos datos son tan buenos los de una plataforma como los de otra. A veces pasa que no, a veces hay discrepancias, como dijiste tú antes, ¿no? Que las tendencias que te está marcando cada herramienta son completamente distintas. No se me ocurre casi el caso en el que eso podría estar bien y al mismo tiempo que fuese así, ¿no? Quizá pues con modelos de atribución súper distintos o algo así, pero sería muy raro, sería por lo menos muy raro. Pero bueno, en el momento en el que son conscientes de todo eso, creo que ahí es cuando pues realmente podemos empezar a ver mayor confianza, ¿no? de toda esta gente, gracias a la formación y a la planificación en ese sentido. ¿Cuáles creéis que son las principales causas de discrepancias? ¿Vale? Por un lado, no sé, en lo que habéis visto. Normalmente es simplemente, como decimos, porque simplemente las herramientas funcionan distintos, con distintos modelos de distribución, distintas formas de procesar los datos. ¿Habéis visto más o quizás menos problemas de que una herramienta está mal implementada? ¿Cuáles creéis en lo que os habéis encontrado por ahí en las preguntas, que seguro que os lo han preguntado 1000 veces, de discrepancias en cualquier cliente, en cualquier proyecto? ¿Cuál suele ser la causa? ¿Simplemente una falta de conocimiento por parte de cómo funciona una herramienta? ¿O a veces os habéis encontrado con problemas de implementación y que realmente, pues oye, pues sí, estos datos están mal? Yo creo que de implementación suele ser un problema habitual porque partimos de la base que muchas de las herramientas dan métricas por defecto y simplemente con insertar un script y la gente nunca se para a analizar qué información manda, cómo la procesa, nunca hay una validación y normalmente no es que hacer una validación de cada herramienta que muestra datos es un infierno porque normalmente son cajas cerradas, no están documentados cómo recopilan esos datos, que miden, cómo lo miden y después están pensados para que tú no te hagas preguntas, que creas lo que dice la herramienta. Entonces, temas de implementación suele ser algo habitual. Después, cada herramienta va a errar para casa, como es lógico. Y después, ya sacando el temas de herramienta, muchas veces nosotros como profesionales, si tenemos objetivos
que van ligados a determinadas métricas, también nos interesa pues, leer las métricas de la herramienta que es más afín a esos objetivos, porque al final si nos van a dar un plus por esas métricas o si nuestro presupuesto está condicionado a esas métricas, es normal que quiera que social, si yo trabajo en social, que social sea más importante, tenga un peso más alto en la conversión que SEO, si me dedico al tema, a la parte social. Si soy SEO, al revés. Y entonces ahí, en esas luchas, empiezan también los problemas de discrepancias. Claro, eso es un tema, un punto muy interesante, ¿no? El tercero, o sea, lo normal es que las discrepancias sean por, bueno, por, pues por lo que dices, porque hay un error en la implementación, que hay, como decía Pablo, normalmente quizás veas tendencias distintas incluso, y eso sería una pista para decir, oye, pues aquí vamos a revisar bien cómo está esto implementado para ver si las dos herramientas están recogiendo bien y demás. Por otro lado, sería un tema de procesamiento de datos, atribución y demás. Y después me gusta mucho el tercer punto que comentas, que es el de barrer para casa ya no solo las herramientas, sino los distintos departamentos. Es decir, en esa reunión general de la que yo hablaba antes, donde está el director de general con los distintos directores de los distintos departamentos, ahí que cada uno lleve sus datos, los que más le convienen a ellos bueno, para quedar bien, ¿no? Delante de esa reunión general y para conseguir más presupuesto o, bueno, los objetivos que tengan. Am, claro, me pongo en la piel del director general. ¿Cómo evito eso? ¿Cómo hago para, para decir, oye, no, por favor, medid todos igual y sacadme todos los datos igual? Porque yo entiendo que cada uno intentéis barrer para casa, pero eh, yo necesito realmente saber y intentar que el negocio en general vaya mejor, no tu departamento específico, sino el negocio completo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿No? Entiendo que un poco con la línea de lo que comentaba antes Pablo, de dejar muy bien definidas esas líneas y esas fuentes que vamos a utilizar, si vamos a utilizar CRM, si vamos a utilizar Google Analytics. Pero claro, no es fácil para un director general el marcar eso. ¿Qué le recomendaríais? Es que al final también yo creo que es un tema de confianza en los equipos, en la estructura, porque si no hay una confianza en el que, imagínate, que ahora mismo SEO me está funcionando peor y no hay una confianza en la estructura, en plan de, yo no voy a tirar piedras sobre mi propio departamento para que dediquen esa inversión a marketing, porque igual en vez de cuando me van a bajar el presupuesto o me van a reducir el personal o tal. Entonces, al final, ¿qué haces? Si no hay una estructura de confianza donde hay unos objetivos comunes e incluso en una época, imagínate, de que ahora mismo la inversión en social no nos interesa y podemos reubicar a esta gente en otras áreas, sino al final, como si ves peligrar, si es una estructura en la que ves peligrar tu puesto de trabajo tu presupuesto en detrimento de otras áreas, al final es lógico que cada departamento intente proteger lo suyo. Entonces es como una estructura igual saneada y con confianza, y eso al final es complicado. Claro, es que debería para el director general, por supuesto, para el CEO, debería de pesar, pues eso, lo mejor en cada momento, ¿no? Y sí que es difícil quizás tener am, ese equipo de confianza, porque bueno, siempre hay gente que no es honesta del todo con los datos o que tiene miedo a que peligre su estatus dentro de la empresa. ¿Sería bueno poner una especie de árbitro? ¿Seríamos los analistas digitales una especie de árbitros para ese tipo de reuniones? Iba justo a comentar eso, porque realmente creo que nuestra figura muchas veces es la de árbitro. Sobre todo cuando estamos en una tesitura de que no sabemos en qué departamento caemos, que estamos como un poco en tierra de nadie, al final incluso no tenemos muy claro cómo van las diferentes partes del negocio, que al final igual damos una opinión honesta sobre ciertos datos. Eh, Ahí digamos que hacemos como un papel neutral de árbitro. ¿Qué pasa? Que muchas veces también nosotros caemos en un determinado departamento, entonces también nuestro interés está ligado a unas métricas, pero podríamos ser para mí ese papel de árbitro neutral. Poniéndote un caso real que realmente sucedió, ¿no? Me sucedió ya, bueno, cuando trabajaba por cuenta ajena, que
algo que comenté antes, ¿no? Que realmente se vio que se hizo una reunión general, cada uno iba pues, lo que cada uno había aportado a nivel, pues no sé si era trimestral, mensual o no me acuerdo exactamente, pero bueno, y que la suma de todo pues daba más que los resultados reales, y aparte daban bastante más, ¿no? Sobre todo, bueno, hay ciertos canales que tradicionalmente, dependiendo de dónde mires, pues la diferencia es muy alta, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en redes sociales, que en Google Analytics es el principal perjudicado normalmente, ¿no? En comparación con sus propias plataformas. Y claro, y lo que se hizo al final, lo que se hizo fue un poco lo que se estaba comentando, lo que comentasteis ahora, ¿no? Lo de intentar buscar unos criterios comunes. O sea, esto no puede ser porque la discrepancia es muy grande con la realidad. O sea, aquí os estáis cada uno apuntando tantos que quizá pues sobredimensionados. Y lo que hace falta es eso, ¿no? Y ahí sí que quizá recayó en ese momento sobre mí un poco no el hecho de ser yo el que voy a decidir qué tiene más y qué tiene menos, pero sí quizá mediar en definir esos criterios, ¿no? De cómo vamos a realmente a medir lo que más o menos aporta cada uno, de una forma, digamos, más o menos sencilla en aquel momento, ¿vale? No nos metimos en modelos de atribución súper complejos, ni muchísimo menos, pero sí que intentamos de darle el valor más aproximadamente posible a lo que creíamos que podía estar aportando cada canal. ¿Y eso cómo lo hicimos? Bueno, pues a partir de elaborando pues un plan de medición, ¿no? Decidiendo qué criterios íbamos a utilizar para decir que esto ha venido de este sitio, esto ha venido de este otro y esto ha venido de este otro, ¿no? O incluso alguna compra pues, que ha podido aportar varios canales diferentes, etcétera, etcétera. Un porcentaje el que las reglas que nos hubiéramos planteado, o sea, que nos estábamos planteando, pues hayan decidido, ¿no? Y bueno, y eso sucedió, y eso trajo consigo, y supongo que a vosotros también os pasó alguna vez, ciertos conflictos, o sea, reales, ¿no? Con algún departamento que se vio perjudicado con este tipo de criterios que se estaban creando. En plan de, hostia, pues a mí me dan tanto presupuesto, ahora me van a quitar el presupuesto, a lo mejor tengo tanto personal y piensa que entonces no estoy aportando tanto y entonces pues me van a quitar muchísimo, pues me van a incluso quitar personal o parte del equipo lo van a reducir. Y claro, y ahí pues es un poco también saber, no todo es la compra, no todos son los ingresos, a veces te estás aportando. Porque ¿qué es? ¿No? Que se haya vendido algo desde Facebook. ¿Qué significa eso? Significa que ha sido el último clic, ¿no? Ahí entramos otra vez en los modelos de atribución que tanto tienen que ver con este tipo de discrepancias. Quizá a lo mejor Facebook te ha abierto los ojos de que existe esa marca, si no, no hubieras comprado nunca, pero al final lo acabaste comprando desde un anuncio de Google, que te ha aparecido porque te ha hecho un remarketing, porque ya habías entrado en la página a través de otro sitio. ¿Sabes? Todo este tipo de cosas al final son muy, muy complejas y hay que definir una serie de criterios. Y dependiendo del presupuesto y el esfuerzo que le puedas dedicar, pues puedes afinar más o puedes afinar menos, depende. Claro, entiendo que esto es, como dices, es muy complejo, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de la parte de marketing y publicidad, ahí sí que, porque bueno, al final en transacciones es lo que decimos, ¿no? Tú tienes tu backend, tu base de datos interna y sabes lo que has vendido, ¿no? Es como lo que decías antes, tú sabes lo que has gastado y sabes lo que has vendido. ¿No? Al final es así. Entonces ahí quizás puede ser un poco más sencillo porque sí que tienes ese criterio, ¿no? Pero cuando hablamos de fuentes de atribución, todo se complica un poco más. ¿Es necesario incluso crear proyectos específicos para este tipo de modelos de atribución, para, bueno, para tener bien vigilado y monitorizado, pues, los distintos canales de tráfico, las inversiones, el ROI, todas estas cosas? Sería interesante tener un proyecto específico para eso, porque no es fácil, quiero decir, al final son muchos números y definir todo esto que estabas comentando es complicado. ¿Cómo lo enfocasteis en ese momento o cómo lo enfocaríais? Sí, a ver, todo depende del volumen de la empresa, ¿no? Del tamaño de la empresa. Ya, claro, como siempre. Sí, claro. O sea, aquí realmente es un esfuerzo muy elevado normalmente este tipo de proyectos, que si realmente la empresa no es muy grande, pues el retorno no va a llegar nunca. O sea, nunca vas a amortizar todo ese esfuerzo. Pero en empresas más grandes, en empresas que realmente el hecho de invertir
1 millón más o 1 millón menos en una campaña o en un canal u otro, realmente, quiero decir, cuando hablamos de esas cifras, pues sí que realmente se pueden hacer cosas de distintas formas, ¿no? O sea, podemos empezar con modelos de atribución más o menos sencillos, más o menos automatizados, con ciertas herramientas que nos ayudan con ello, en los que nos ayudan a valorar lo que realmente aporta cada uno de los canales en cada momento, hasta modelos de atribución mucho más personalizados, basados en modelos matemáticos complejos que conllevan pues un equipo importante detrás, un esfuerzo muy, muy elevado, pero que en ciertas cifras pues que también compensa, ¿no? Y de crear incluso hasta escenarios en los cuales te puedan predecir qué va a pasar, ¿no? Te puedan predecir qué va a pasar si tú estás invirtiendo tantos miles de euros o decenas de miles de euros en un tal sitio, si los inviertes aquí, bueno, porque se basan en todos esos datos que pueden llegar a recolectar y a través de una serie de algoritmos complejos pues te pueden dar esa información. Yo creo que aquí va a depender mucho de valorar el beneficio que realmente te va a poder traer el esfuerzo tan elevado que pueden llevar este tipo de proyectos. Al final yo creo que es marcar una estrategia también un poco a largo plazo con ciertas acciones, porque igual por ver ciertas métricas te cargas determinados presupuestos a los que se espera un retorno pues a largo plazo, porque fue branding, porque fue una arquitectura SEO, y si te fijas en el corto plazo igual todavía no hay que recoger, pero a largo plazo pues igual sí que recogíamos en plan usuarios en abundancia, bueno, ingresos o lo que fuera. Entonces, bueno, marcar unas estrategias un poco más igual a largo plazo, estudiando el corto plazo un poco, una mezcla. Yo ahí ya me pierdo, pero igual es un poco el equilibrio, buscar el equilibrio. De todas formas, esto pues es un poco como decía Pablo, ¿no? Se recomendaría para aquellas empresas ya grandes, con un volumen de inversión relativamente grande, donde te pueda compensar, ¿no? El invertir horas y donde sí que juega un papel muy importante el hacer inversión en unas redes sociales o en otras. Em, Volviendo un poco, bueno, al tema de discrepancias, sí que es cierto que la mayoría de las veces vienen muy relacionadas con, bueno, con las distintas herramientas de marketing, pero como decíamos antes, pueden venir por otras cosas, ¿no? Por otros sistemas de medición, donde quizás tengamos las cosas un poco más claras, ¿no? Como pueden ser las transacciones o los ingresos, ese tipo de cosas. Cuando os llegan em, discrepancias de ese tipo, ¿qué metodologías soléis utilizar, ¿no? ¿O tenéis algún tipo de proceso para, vale, tenemos una discrepancia entre Google Analytics, que me está diciendo que tengo estas ventas, estos ingresos, y mi sistema interno, que sé que es el real y el fiable, que hemos tenido estas ventas y estos ingresos para este mes? ¿Cómo empezáis a investigar ese tipo de discrepancias, ¿no? Porque ahí está claro que el problema viene de Google Analytics. ¿No? Porque lo que es fiable en principio es mi sistema de contabilidad interno, ¿no? O debería de ser. Si no, es que tenemos un problema bastante más grave en la empresa si no sabemos lo que vendemos. ¿Por dónde empezaríais? ¿Qué recomendaríais a alguien a que le llega esa pregunta por primera vez, ¿no? Que bueno, que muchos de los que os escuchan seguro que han respondido a estas preguntas miles de veces. Pero para esos perfiles más juniors, ¿cómo afrontaríais esa pregunta de, oye, Google Analytics me ha dicho que he vendido 1000 unidades, pero yo sé que he vendido realmente 2000? Vale, yo lo primero que haría, bueno, antes de nada, comentarte que a veces yo me he encontrado con casos en los que realmente lo que rompió el patrón fue la medición del propio CRM o de los propios sistemas internos. No tanto a nivel global, pero cuando esos sistemas a veces también localizan el origen de dónde proceden, ¿no? Pues a través de parámetros o lo que sea. Y de decir, hostia, pues aquí me está diciendo que de Facebook ha venido tantas ventas y realmente por algún tipo de error técnico no he vendido de Facebook, ¿sabes? O sea, que de repente porque lo estás viendo y tal, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, pero dejando un poco de lado las fuentes de tráfico y la atribución y demás. lo primero que haría sería ver cuándo realmente se produce esa discrepancia grande, ¿no? Digamos, o sea, si realmente si hasta un momento determinado seguía un patrón y de repente ese patrón cambió. Es decir, pues mira, la discrepancia normal era de un 10%,
que era lo que realmente en el tiempo nos llevaba en Google Analytics, porque hay un 10% de gente que no traquea la herramienta, lo que fuese. Vale, pues el 10% sería mi discrepancia normal, habitual con mis sistemas internos. Y de repente ahora tengo un 40% de discrepancia a favor del sistema interno, ¿no? Y en Analytics tengo un 40% menos de ventas, pues ahí vamos a intentar buscar qué ha pasado en ese momento, ¿no? Eso sería, yo creo que el primer paso, localizar el punto en el cual esto ha sucedido. Después, pues investigar un poco la parte técnica. Realmente, pues, oye, entraría dentro de la web, en este caso, buscaría cómo se está enviando esa información a Google Analytics, si se está procesando de una forma correcta, si ha habido algún cambio también me sería importante, porque bueno, esto realmente también pasó, lo que este mismo caso que estoy ahora mismo comentando sucedió, y también os sucedió a vosotros seguro. Yo creo que allí por, no sé, octubre de 2020 a lo mejor, cuando fue todo el tema de el lío de los banners, el banner nuevo que había que poner para cumplir con la protección de datos, y entonces se perdieron muchísimo el traqueo de lo que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Que dificultó, o sea, facilitó al usuario el hecho de no aceptar las cookies, ¿no? Y que ahí Sí, pues con el hubo... tema de privacidad y demás. Eso es. Ahí hubo, bueno, pues ahí hubo un cambio de patrón importante que no es que fuera una peor medición, de hecho era porque estaba bien medido, porque realmente se hicieron las cosas bien, pero ¿qué era? Que hasta ese momento pues teníamos una discrepancia de X, y a partir de ese momento pues esa discrepancia pues aumentó bastante, ¿no? Y ahí, bueno, pues también esos cristos de, oye, porque ahora tengo menos visitas, porque tal, etcétera, etcétera, con lo que ya hemos comentado antes. Y, y después es eso, o sea, buscar el problema e intentar buscar algún patrón que te identifique de dónde puede proceder. Ya te digo, en principio buscaría algún tipo de problema técnico o de cambio de contexto, o de que las circunstancias han variado dentro de mi web por algún motivo, y intentaría buscar esa la solución. Sí, o sea, al final, pues es un poco ver, o sea, tú lo que harías es analizar o monitorizar esa discrepancia a lo largo del tiempo, como primer paso, ver cuándo se ha producido y el contexto en ese momento, que porque podría haber sido por algo explicable y razonable, como puede ser lo que comentabas de la privacidad, de, bueno, de todo el tema de banners de cookies, de que los usuarios, o el tema de iOS, por ejemplo, que de repente, bueno, la persistencia de los datos, pues, era menor, de las cookies, solo permitían los 7 días, ese tipo de cosas, ¿no? Si coincide en el tiempo con eso, pues ya tienes una explicación. Y después analizar un poco, bucear en los datos, segmentar, utilizar muchos segmentos y demás para, intentar ver, dónde están esas diferencias, ¿no? Dónde está esa bajada en Google Analytics o lo que sea, o en Adobe Analytics o en la herramienta analítica que sea. Em, Bryce, algo más que añadir? ¿Algún consejillo más para enfrentarse a esa pregunta de las discrepancias? Algo habitual suele ser también preguntar cuando se hicieron cambios en la página, fueran mínimos o por muy pequeños que sean, puede afectar. Entonces, mira, cambiasteis algún CSS, desplegasteis código. Revisar también si tenéis acceso a GTM por si se toqueteó algo. Aquí siempre recomendamos mandar pues la versión, el ID del contenedor y la versión, para también en Google Analytics poder, o en la herramienta que sea, poder segmentar. Y después poco más. Aquí ya cada discrepancia al final es un mundo, pero digamos que los pasos son un poco los que comentó Pablo, o ahora que añadiste tú, Eva. Yo normalmente, como soy un perfil un poco más técnico, igual ya me viene un poco más masticada la incidencia, entonces ya me suele ir a la parte más técnica. Claro, a ti ya te suele llegar mira, hemos visto que han bajado el número de transacciones en la herramienta de analítica para este segmento, para, este dispositivo, o en las apps, o donde sea, ¿no? Entonces ya vas un poco más a tiro fijo a hacer unas pruebas y demás. ¿Hay muchas discrepancias por tema técnico? Es que al final, digamos que normalmente si hay una caída de datos en comparación con la base de datos, digamos que es Sí, tiene que ser algo. tema técnico, algún cambio bueno, el tema de las cookies, el tema de, pues, algún bloqueo. Imagínate que hay un navegador que está bloqueando Google Analytics, o alguna movida que salió nueva, podría afectar, pero normalmente al final si es una caída, si es entre herramientas ya es diferente, pero si es una caída
de datos, al final es tema técnico normalmente. A veces hay explicación como pues banner de cookies, que al final lo puedes hacer mucho más que igual optimizarlo. ¿Crees que utilizando los tag managers se pueden reducir un poco las discrepancias? Utilizando los tag managers para integrar, pues utilizando los mismos activadores, básicamente. Si utilizas los mismos activadores, digamos, para la confirmación de compra, por ejemplo, o bueno, o del objetivo que sea. Si utilizas los mismos activadores para todas las herramientas, ¿sería una buena forma de minimizar esas discrepancias? Para mí lo correcto y lo bonito que tienen los tag managers es un poco eso, de a partir de una capa de datos siempre, al final es lo que hay que empezar por una arquitectura de recopilación de datos y a partir de ahí alimentar las herramientas. Para mí es esencial que todas las herramientas del ecosistema digital se intenten medir por lo menos de una misma manera. Que si Google Analytics, el evento Add to Cart, lo lanzamos con este activador, pues para Facebook el Add to Cart también lo lanzamos con este activador. El Purchase igual. No tiene sentido para cada herramienta mil condiciones, aquí la lanzo en el load, aquí la lanzo en el domain ready, hace falta una estrategia. Y es algo que ahí lo dijiste muy bien, no es con un tag manager tu implementación de analítica va a ser mucho mejor, no, pero si haces una estrategia de vamos a lanzar todo con unos mismos activadores, una misma con las mismas condiciones, eso al final te va a ayudar a incluso apoyarte a la hora de buscar discrepancias, apoyarte igual en otra herramienta para poder decir, pues aquí también hubo bajada o aquí no hubo bajada, ¿qué podría estar pasando? Y en tu experiencia, así en la parte más técnica, ¿realmente se suele hacer eso? O sea, entiendo que claro que sí, si haces tú una medición, o sea, una implementación y demás, pues tú ya tienes esos criterios, tienes esas metodologías e intentas utilizar siempre lo mismo, ¿no? Y tener esa estrategia que dices. Pero cuando llegas a un cliente nuevo y llegas a una implementación que ya está hecha, muchas veces las propias agencias de publicidad meten ellas mismas los píxeles porque se les da acceso al Tag Manager. ¿Te sueles encontrar cuando ya es una implementación montada y lista que se utilice siempre lo mismo o cada uno va por libre y después tenemos todos estos líos? Para mí es algo que no se cuida ni se valora. Al final era una lucha que teníamos, que tú bien sabes que llevábamos teniendo, porque al final, pues mira, todos son 5 minutos, este script que me lo da la herramienta lo pego y ya funciona. Y al final la gente, porque al final como somos 360, tenemos que hacer 20.000 cosas y al final unos somos más técnicos, otros somos menos técnicos, al final hay ciertas partes que dependiendo del perfil se descuidan un poco más. Y los tag managers actualmente en general están bastante descuidados, están bastante bueno, parece que funciona, pero no hay una estrategia ni de escalabilidad ni de fondo. Hay una estrategia bueno, parece que funciona hasta que me digan algo, hasta que se quejen, incluso a la hora de implementar. Porque yo entiendo que hay diferentes tipologías de proyectos, no vamos a comparar pues, una empresa pequeñita con una gran empresa. Pero el detalle es que tratamos a la gran empresa como si fuera una empresa pequeñita. Cuando una gran empresa muchas veces hace una apuesta y se termina gastando más presupuesto en mantenimiento, en exceso de mantenimiento, porque el mantenimiento siempre hay que tener, en exceso de mantenimiento, que realmente en pararnos a pensar en cómo vamos a hacer esa estrategia inicial. Y creo que es algo que en este sector de momento, bueno, pues falta. Como siempre, te encuentras con tag managers que están genial y otros que dices, mima. Que no sabes por dónde cogerlos, ¿no? Sobre todo cuantas más manos pasen por ahí, suele ser peor, ¿verdad? Más manos, cada una a su manera y al final se nota mucho cuando no hay una estrategia por detrás. Al final, digamos que hay ciertas pautas, buenas prácticas que sí que es bueno que toda la gente que usa un tag manager de una manera u otra las aplique, sobre todo si va a trabajar con más gente. Y ahí para esas estrategias entiendo que un poco, igual que decíamos antes para las estrategias que decía Pablo de definir cuáles son los criterios para sacar un KPI, ¿no? Esas estrategias hay que trabajarlas, tenerlas en común y ahí igual un poco, de nuevo, el papel del analista puede funcionar de árbitro, ¿no? De alguna forma. Sí, yo creo que sí. Y incluso al final, como a la hora de definir qué datos vamos a recopilar de una web,
a la hora de, si hacemos el ejercicio de vamos a definir una capa de datos, pero podemos definir una capa de datos como nos pauta Google o podemos definir una capa de datos un poco más genérica que simplemente ahí expongamos los datos que necesitamos para el negocio y después sea Google o sea Adobe o sea la herramienta que queramos alimentar, podamos alimentarla. Y es un ejercicio, Claro, eso sería lo ideal. y es un ejercicio que no se hace o aunque se quiera hacer, normalmente no hay tiempo porque no se presupuesta, no es una parte vendible. Al final, toda la parte, digamos, más técnica, por mucho que parezca como imagínate que GA4 es mucho más técnica, al final es ahora porque no hay documentación, pero no hay una apuesta. La apuesta es por presentar el dato. Sigue siendo. Y entonces, Ya. hasta que eso cambie un poco, cambie un poco la balanza, pues digamos que seguirá habiendo discrepancias, seguirá siendo el ecosistema digital un poco caótico. Seguiremos sufriendo la pesadilla, los no tan técnicos de la típica pregunta de cliente, oye, ¿por qué aquí me da este número y aquí me da este otro? ¿No? Yo creo que es una pesadilla que se repite y se repite y se repite y nunca nos deshacemos de ella. Pablo, tú como parte así más de negocio, ¿tienes una respuesta tipo para el tema de discrepancias? Porque al final muchas veces son las mismas, ¿no? Cuando vienen sobre todo las de fuentes de tráfico, siempre son las mismas. Mira, es que no se mida igual, es que aquí depende no sé qué, es que aquí tenemos una ventana de atribución de tantos días y aquí de estos otros. ¿Tienes una respuesta tipo ya para este tipo de cosas? Sí, a ver, un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? Muchas veces ya cuando quiero la respuesta rápida no, modelos de atribución. Cada uno tiene su modelo de atribución y, oye, cada una de las herramientas normalmente va a reparar su casa en ese sentido. Porque no mide las ventas de los demás, mide solo las suyas. Entonces, todo lo que pueda parecer que es suya, me la apunto para mí. En cuanto asomaste un poco por esa fuente Sí. de Viste un tráfico ya para anuncio mí. hace no sé cuántos meses, lo viste así de reojo en mi plataforma y entraste un año después a comprar y tal. Es una exageración, pero bueno, me lo apunto para mí esa venta, aunque ni siquiera nunca te hayas fijado, ni te preguntan, ni no te acordarías ni de coña que lo has visto ahí, ¿no? Pues eso muchas veces es como una respuesta así rápida. Después, a ver, yo ahí sí que es cierto que con la evangelización que vas haciendo poco a poco, pues cada vez en esos clientes con los que llevas más tiempo y tal, pues ya cada vez vienen menos esas preguntas, ¿no? Siempre hay algún momento de nerviosismo que surgen, que vuelven a resurgir, pero quizá cada vez menos a medida que va madurando todo el tema ese y la gente va utilizando más la analítica y tal. Pues en ese sentido yo creo que también van siendo conscientes, ¿no? de cómo interpretar esos datos. Después hay otra que es una cosa que no tiene, pero que, bueno, que lo he comentado varias veces, ¿no? Que es, ¿no? Sobre todo con herramientas más de análisis, ¿no? Como puede ser Google Analytics, por supuesto. Que claro, que mucha gente te dice que cómo no te dan los datos reales, ¿no? Porque no es una herramienta de datos absolutos, de datos reales, realmente es una herramienta que te da una muestra muy alta, ¿no? Que puede ser, hombre, después de lo de la nueva protección de datos y los nuevos banners de las cookies y tal, pues no sé, en torno al 80% de los visitantes sí que te los está traqueando, ¿no? Depende mucho también del negocio y tal, pero bueno, ponga por poner una cifra, pero nunca te va a dar los datos reales. Y eso a veces provoca también desconfianza y entonces, ¿para qué quiero yo esa herramienta si no me está dando datos reales? ¿Cómo me voy a invertir yo no sé cuántos miles de euros en una campaña si no después no voy a saber si realmente he tenido el retorno real de eso? No, yo solo quiero datos de mi sistema interno. Que se pierden muchas de las cosas que te da Analytics cuando usas esos otros sistemas. Entonces yo aquí muchas veces, no sé si de forma acertada o no, pero yo le pongo el ejemplo de las teles, ¿no? Tradicionalmente y a día de hoy, ¿cuántos millones y millones y millones de euros se dejan las marcas en campañas publicitarias en televisión? ¿Y cuál es la muestra realmente? Porque aún lo estuve mirando ahora, ¿vale? Para no decir nada descabellado, porque no lo sabía, no lo tenía en mi cabeza, pero creo que en España hay 5.400 audímetros, ¿vale? Repartidos por toda España, que son los que realmente te dicen cuánta audiencia ha tenido un programa, te dicen qué tipo de perfil de personas son las que tienen en tal, qué porcentaje, qué muestreo tiene eso, ¿no? Realmente en comparación con lo que te está dando Google Analytics, ¿no? O sea, al final que hago Google Analytics tienes que saber lo que te está dando, y es una herramienta muy potente, muy útil,
pero que no es una herramienta de datos absolutos, ¿no? Y eso es una cosa que, ese ejemplo, cuando me dijiste qué tipo de respuesta sueles hacer, pues ese ejemplo como que lo digo mucho y... Ese ejemplo está muy bien, la verdad. Bueno, además es muy representativo, es que no deja de ser lo mismo, ¿no? Al final tenemos que recordamos a todos los que os escuchéis, por favor, siempre con las herramientas de analítica hablamos de tendencias, de estadísticas, bueno, de una representación de una muestra lo suficientemente grande como para poder tomar decisiones, pero ahí no tenemos los datos absolutos. Los datos absolutos los debes de tener en pues nosotros hablamos de ventas o de adquisición de leads o de lo que sea, en tus sistemas internos. Ahí sí que tienes que tener el número bueno. Y si no lo tienes, debes preocuparte. Repito. Em, pues no sé si queréis comentar algo más o si, bueno, si vamos tratando, sí que me gustaría haceros una última pregunta, así de si nos podéis hablar de alguna anécdota de discrepancia muy rara que os hayáis encontrado o de, sí, situación extraña que hayáis tenido con estas dudas de las discrepancias. No sé si se os ocurre alguna. A mí personalmente se me ocurren dos. Una que vivimos, creo que los tres, que fue la de transacciones que se perdían en Universal Analytics allá, no sé, hace 6 años o así, porque Sí. los usuarios hacían había más de 500 hits por sesión. Yo me acuerdo de esa. Yo tenía esa en mente también. Sí, sí. Para mí esa fue durísima. Además, nos costó muchísimo ver esa discrepancia, ¿no? De repente, por dar un poco más de contexto, vimos que el número de transacciones en Google Analytics había bajado mucho, ¿no? Con respecto a lo que había antes y la discrepancia había crecido mucho. Hicimos un poco lo que decía antes Pablo, ¿no? Vimos cuánta discrepancia teníamos normalmente, de repente esa discrepancia había aumentado un montón y había sido por una, no sé si no recuerdo mal, Bryce, corrígeme, había sido una implementación errónea en la parte de impresiones de productos que generaba muchísimos hits y llegábamos al límite y, y se perdía lo que es la transacción, ¿no? Teníamos un montón de impresiones, que es un dato muy bueno y muy importante, pero claro, perdimos un poco ahí el foco y perdimos las transacciones. Y nos costó mucho, fue muy frustrante, lo recuerdo como muy frustrante y que nos costó mucho encontrar el origen. Porque como por encima, una vez que encuentras la problemática, es como, ¿y por qué no supisteis esto antes? Porque al final es lo de siempre. ¿Por qué no sabías la del tornillo? ¿Sabes? ¿Por qué no sabías apretar este tornillo para solucionar el problema? Y me cobras 1.000 euros, ¿sabes? La anécdota está típica. Pues aquí fuera un poco igual, de tardamos tiempo en encontrar la problemática y cuando la encuentras en la cara del cliente sois tontos casi, ¿sabes? En plan fue frustrante. Ya. Nosotros todos... Vosotros como expertos deberéis de saber esto, sí, Pero al sí, final, lo recuerdo. ante cualquier discrepancia, una vez resuelta, son todas triviales. Es como cuando resuelves un caso, en plan de, qué fácil era, un problema, qué fácil era. Si una vez que te dan la solución, todo es fácil, pero llegar a ella no siempre es fácil y a veces la resuelves en media hora y otra vez tardas días. Sí, a ver, ahí es el tema de ir descartando variables y si hay 1.000 variables que tienes que descartar, si das al principio con ella, genial, pero como llegues al final, igual te tardas días, semanas en encontrar el problema. Claro. Y de aquella época, por ejemplo, no había nada de documentación, era lo típico de Google Analytics, la mítica historia que te peleas hasta que quedas con la tecla o en un subforo súper extraño encuentras algo que te dé un poco más de luz. Y yo la otra que tuve así recientemente fue el umbral de GA4, que en un sitio relativamente pequeño, cuando segmentaba, creo que era páginas y usuarios, pasaba de tener, imagínate, tenía páginas y me aparecían 200 URLs. Metía la métrica usuarios y me quedaban con 3 o 4. Y aún por encima el número de páginas vistas era la mitad en esas 4. Yo, ¿qué coño pasa aquí? Yo le echaba la culpa a que era una versión heredada de Firebase, que seguramente la cagase en alguna de estas evoluciones a más web, después GA4, yo volviéndome negro, yo en plan de, en vez de meterle la métrica a usuarios en los data studios, me la evitaba y bueno, y decía que no se podía o cualquier cosa, pero sufriendo, aún por encima fue la época en la que me tocó pasar a un perfil más de analista y yo, mima, pero esto, ¿qué pasa aquí? Y al final, así leyendo, preguntando a la comunidad,
había un fulano no sé dónde en Alemania que había escrito que era un tema de... Porque pues había un patrón que era cambiando la identidad del usuario, sí que lograba tener los datos buenos, pero no sabía el por qué. Y pues había un fulano que explicaba el por qué, entonces fue algo de joder, por fin, y vaya puta mierda GA4. Ahora sí que hay más información, sí que, bueno, está Charles Farina también dando la brasa sobre el tema, y hay unos cuadraditos incluso en la interfaz que te indican que está aplicando umbral. Pero antes fue un dolor, al principio un auténtico dolor. ¿Y tú, Pablo, alguna anécdota así en las discrepancias, alguna cosa rara que te hayas encontrado así que os puedes contar? Así tan rebuscadas como las de Bryce, ahora mismo no me viene a la cabeza. Algunas más sencillas de detectar, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, pues que en Google Analytics, bueno, con una de las plataformas, Google Analytics en este caso, pues que realmente tengas muchas más ventas que en tu base de datos, ¿no? Entonces esto fue, hostia, ¿esto cómo es posible? Pues nada, Esto investigas es un error poco. seguro, Esto es error ¿no? seguro y investigas un poco, bueno, y lo encuentras. En este caso fue una cosa bastante rápida porque lo que estaba sucediendo es que se estaban enviando las ventas duplicadas, no estaban mandando 2 hits cuando se compraban, se mandaba un hit por cada uno de los productos que comprabas. Entonces, si tenías más de un producto, pues mandaba 2 hits como si fueran más independientes y entonces al final, cuando contabilizabas los productos estaba bien, pero si contabilizabas el número de ventas, Claro, se venía muy se arriba. disparaba. Es muy fácil de descubrir porque lo puedes descubrir bueno, mirando realmente en los hits que se envían desde la propia web o incluso se podría descubrir fácilmente en Google Analytics viendo que el número de ventas y el número de productos en un momento determinado pues se estaba igualando demasiado y entonces veías que todas las ventas tenían un solo producto. Ahí ya lo detectas, aquí algo raro está pasando, ¿no? Lo comparas con lo otro y ya lo Sí. pillas. Y sobre todo así de este tipo, o sea, cosas que no te cuadran, ¿no? Pues que en Google Ads, pues también a lo mejor tener de repente, pues muchísimas más ventas que lo que venías teniendo o la discrepancia que tenías con Google Analytics también, ese tipo de cosas también sucedían, pues una mala integración de un píxel o cambio, lo que decía Bryce antes también, cambia cualquier cosa en la web, a lo mejor tú no tocas nada de las integraciones de estas herramientas, pero cualquier cambio en la web pues puede estar tergiversando, ¿no? ese desarrollo anterior. Y un poco así este tipo de cosas. También, bueno, nos ha pasado también a los tres, creo yo, ¿no? También duplicados de ventas, bueno, el típico problema de cuando así te lo recomiendan en la mayoría de los sitios y la mayoría de la documentación te pone que vincules las ventas o el objetivo a la página de gracias, ¿no? De que realmente cuando salta la página de gracias, tal. Problemas que nos pueden traer, bueno, pues que si haces recargas de la página de gracias te lo va a contabilizar como ventas o como objetivos cumplidos. Si vuelves a entrar porque lo dejaste ahí y entras, pues esto, si lo recordáis, también nos pasó a los tres y también nos dio, bueno, no tanto quebradero de cabeza como el otro, ni mucho menos, pero bueno, que tienes que estar investigando tu ratillo hasta encontrar el problema de dónde viene, ¿no? Sí, al final es un poco lo que decía antes Bryce, ¿no? Una vez que sabes por qué es, suele ser apretar el tornillo y ya está, pero el tema es saber en qué tornillo es el que tienes que tocar. Sí. Sí, y creo que es un tema interesante también para hablar en el futuro, ¿no? Este tipo de cosas, esta temática que acababais ese melón que acabáis de abrir. El tema de cómo valorar la experiencia, ¿no? Porque muchas veces se paga la hora, ¿no? El precio hora, pero bueno, es otro tema para otro podcast. Sí. Y sin duda lo abordaremos, nos lo anotamos para otro episodio. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más. Si no, lo dejamos aquí. Yo creo que, bueno, ha quedado claro un poco cuál es este problema de las discrepancias, que creo que todos los que nos escuchen lo conocen y están hartos de enfrentarse a ellos. Y aquellos que todavía no lo conocen porque están dando sus primeros pasos en el mundo de la analítica, sin duda lo conocerán porque como decimos, es la pesadilla recurrente y que sabemos que en todo proyecto y todo cliente de analítica digital en algún momento siempre nos llega esa pregunta y que un poco como decíamos antes, ¿no? Pues a medida que vas teniendo experiencia, pues vas detectando más rápido cuál es ese origen de esa discrepancia, ¿no?
Pues nada, muchas gracias a los dos por estar aquí, muchas gracias a todas y a todos por escucharnos una vez más y os esperamos en nuestro próximo episodio, que como siempre todavía no tenemos decidido la temática, quizás sea ese tema de saber apretar el tornillo y de experiencia, veremos. Pero os animo desde luego a escucharnos y a participar si queréis, como siempre, ya sabéis, si queréis participar solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro email que encontráis en la web. Y si queréis participar, pues estáis, por supuesto, invitadísimas todos y todas a venir. Y nada más, lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!